¿Y si la culpa que cargaste toda tu vida nunca fue realmente tuya? Piensa un momento hacia atrás. Quizás tenías 7 años, quizás menos. Estabas sentado en un banco de iglesia, con las manos juntas, intentando parecer que entendías lo que el adulto al frente estaba diciendo. Y lo que decía era esto: naciste roto. Antes de hacer algo malo, antes de tomar una sola decisión, antes incluso de saber qué era el pecado, ya eras culpable, ya estabas manchado, ya estabas separado de Dios. Y la razón, dijeron, era que una mujer en un jardín hace miles de años comió un fruto. Eso es todo. Ese es el fundamento completo. Sobre eso construyeron todo el sistema. Ahora, aquí hay algo que nadie te dijo mientras estabas sentado en ese banco. La historia que usaron para hacerte sentir así, la que te repitieron año tras año hasta que se sintió como el aire que respirabas, esa historia está llena de contradicciones tan evidentes, tan imposibles de defender, que la institución religiosa pasó 2000 años esperando que nunca te sentaras a leerla con calma. Hoy la vamos a leer con calma. 7 momentos específicos del Génesis, 7 lugares donde el texto dice algo que se derrumba en cuanto le aplicas lógica básica. No filosofía complicada, no teoría académica, solo una lectura honesta. El método que vamos a usar es el mismo que utilizó Spinoza hace casi 400 años. Leer el Génesis como leerías cualquier texto antiguo, sin filtros especiales, sin asumir de antemano una perfección divina. Solamente con ojos honestos y 3 preguntas básicas. ¿Qué dice realmente el texto? ¿Quién lo escribió? ¿Su lógica interna se sostiene? Y en el momento en que haces eso con el Génesis, los problemas aparecen de inmediato. Vayamos al primero. Génesis 3. Adán y Eva acaban de comer el fruto. Escuchan a Dios caminando por el jardín y se esconden detrás de unos árboles, y entonces Dios los llama. ¿Dónde estás, Dios, el omnisciente, el que todo lo sabe, el creador de todo el universo, está preguntando dónde están? ¿Logró Adán esconderse exitosamente de una deidad eterna detrás de un arbusto? El ser que creó el espacio y el tiempo perdió de vista a los únicos 2 humanos que existían. Mira lo que pasa después. Dios sigue haciendo preguntas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Estas no son preguntas retóricas. El texto las presenta como consultas genuinas. Dios está reuniendo información. Dios está descubriendo lo que pasó a medida que la escena se desarrolla, como un detective que llega después de los hechos. La Iglesia tiene una respuesta preparada para esto. Antropomorfismo, dicen. Dios solo hablaba en términos humanos para que pudiéramos relacionarnos con Él. Ya sabía dónde estaba Adán, solo le estaba dando la oportunidad de confesar. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que Dios estaba fingiendo. El texto describe a Dios genuinamente buscando, genuinamente preguntando, genuinamente reconstruyendo lo que ocurrió. Y si te enseñaron que cada palabra del Génesis es verdad histórica literal, entonces lo que te enseñaron es que Dios Todopoderoso jugó a las escondidas en un jardín con 2 humanos y perdió. ¿Eso te suena al creador omnisciente del universo? ¿O te suena a un relato popular escrito por personas antiguas usando las herramientas narrativas que tenían disponibles? Una historia donde Dios se mueve y habla y reacciona como los personajes de un relato lo hacen, porque eso es exactamente lo que es esto. Spinoza lo vio, lo dijo en voz alta, y por eso lo excomulgaron. Pero la pregunta sigue exactamente ahí, en el texto, y la institución todavía no tiene una respuesta real. Antes de seguir con la segunda contradicción, quiero pausar un segundo para conocerte mejor a ti, que estás escuchando esto ahora mismo. El español se habla en decenas de países distintos, cada uno con su propia relación, muchas veces compleja, con la religión que heredó. Y me interesa genuinamente saber desde dónde nos estás acompañando hoy. Déjame en los comentarios el país desde el que ves este video, porque esta culpa de la que estamos hablando no conoce fronteras ni nacionalidades.
Le pesa exactamente igual a quien creció en México que a quien creció en España, en Colombia, en Argentina o en cualquier rincón donde esta historia se haya contado de generación en generación. Y ahora, sigamos, porque lo que viene es todavía más revelador que lo que acabamos de ver. Antes de continuar, si esta manera de leer la historia te está resultando tan reveladora como me resultó a mí, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de análisis con la misma profundidad cada semana. Dicho esto, vamos con la segunda contradicción, y esta es la que a mí, personalmente, me detuvo en seco la primera vez que la vi con claridad. Génesis 2:17. Dios le da a Adán una sola regla, un único mandamiento, y deja la consecuencia completamente clara. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. No dice eventualmente, no dice algún día, no dice en un sentido espiritual que vamos a necesitar un título en teología para desentrañar. El día que lo comas, morirás. Eso es lo que dice el hebreo original, enfático, categórico, inmediato. Entonces, Adán come el fruto. Y Génesis 5:5 nos cuenta algo muy interesante. Adán vivió 930 años. 930 años. Déjalo asentarse un segundo. Dios dijo, el día que lo comas, morirás. Adán lo comió y después vivió casi 1000 años. La Iglesia lleva 2000 años trabajando en esto y ha propuesto varias explicaciones. La primera, murió espiritualmente ese día, no físicamente. El problema es que el texto no dice muerte espiritual, dice simplemente muerte, y cada otra vez que la Biblia usa esa palabra, significa muerte física. No puedes decidir que justo en este caso significa algo distinto porque la lectura literal te resulta incómoda. A la segunda explicación, un día para Dios es como 1000 años, así que técnicamente Adán murió dentro del marco temporal de Dios. Pero esa idea viene de la segunda carta de Pedro, un texto del Nuevo Testamento escrito miles de años después del Génesis. No puedes tomar un versículo de un libro completamente distinto, escrito en una época completamente distinta, para reinterpretar una afirmación clara y directa del Génesis. Eso no es teología, es simplemente mover la meta del lugar. La tercera explicación. Adán se volvió mortal ese día. La muerte entró en su cuerpo aunque no muriera de inmediato. Pero de nuevo, eso no es lo que Dios dijo. Dios no dijo te volverás mortal, dijo morirás ese día. Cada explicación que ofrece la Iglesia requiere agregar palabras que no están en el texto, o importar ideas de partes completamente distintas de la Biblia, escritas siglos después. La lectura directa es simple. Dios dijo que Adán moriría ese día. Adán no murió ese día, lo cual significa que Dios mintió, o Dios se equivocó, o esta historia nunca fue pensada como un hecho histórico literal. La Iglesia no puede aceptar las dos primeras opciones sin que toda su teología colapse, así que pasó siglos evitando la tercera. Y aquí llega la tercera contradicción, la que debería hacerte sentir genuinamente indignado. El árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese nombre no es decorativo, significa algo específico. Antes de comer de ese árbol, Adán y Eva no tenían conocimiento del bien y del mal. No tenían marco moral, ninguna capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Eran inocentes, no simplemente sin pecado, sino incapaces de entender qué era el pecado. Piensa en lo que eso significa realmente. Eran como niños pequeños que todavía no entienden que mentir está mal. Y en ese estado, Dios les dio una orden: no comas de este árbol. Pero para obedecer genuinamente una orden, necesitas entender por qué importa. Necesitas el conocimiento moral para captar el peso de la decisión, y ellos no lo tenían, porque ese conocimiento estaba precisamente en el árbol del que todavía no habían comido. Cuando finalmente comen, sus ojos se abren, y solo entonces entienden lo que hicieron. Y Dios los castiga de todas formas. No solo a ellos, a cada ser humano nacido después,
durante toda la historia humana. Dios castigó a 2 personas por romper una regla moral que no tenían la capacidad de entender como moral, usando un conocimiento al que no pudieron acceder hasta después de romperla. ¿Es eso justicia? La Iglesia dirá que tenían libre albedrío, que eligieron desobedecer. Pero la elección genuina requiere conocimiento moral genuino, y ese es precisamente el punto del árbol, el conocimiento que todavía no tenían. Fueron castigados por no tener algo que no podían tener hasta después de ser castigados por no tenerlo. Léelo de nuevo. Es circular, es incoherente, y es el fundamento de una doctrina que le dijo a miles de millones de personas, incluido tú, que son culpables desde el nacimiento por algo que no hicieron, cometido por alguien que nunca conocieron, que ni siquiera entendía lo que estaba haciendo cuando lo hizo. La cuarta contradicción está escondida a plena vista. Génesis 1:26. Dios está a punto de crear a la humanidad y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, nuestra, plural. Después, en Génesis 3:22, justo después de que Adán y Eva comen el fruto, Dios dice algo fascinante. El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Uno de nosotros. Y más adelante, en la Torre de Babel, Dios mira lo que la humanidad está construyendo y dice: descendamos y confundamos su lenguaje. 3 momentos separados, 3 usos de pronombres plurales. Si el fundamento entero de la teología judeocristiana es un monoteísmo estricto, absoluto, un solo Dios, siempre un solo Dios, ¿con quién está hablando Dios? La Iglesia tiene respuestas preparadas hace 2000 años, pero ninguna resiste el análisis. La primera, Dios le habla a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en conversación eterna. El problema es que la Trinidad no aparece en ninguna parte del Génesis. Es una doctrina desarrollada siglos después, formalizada recién en el año 325. Los que escribieron el Génesis eran israelitas antiguos, no tenían teología trinitaria. No puedes insertar retroactivamente una doctrina que todavía no existía en un texto escrito mucho antes de que nadie la concibiera. La segunda respuesta: Dios le habla a los ángeles. Pero si Dios habla con ángeles y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces los humanos también estarían hechos a imagen de los ángeles, lo cual crea un problema teológico enorme que nadie quiere tocar, y además no hay ángeles mencionados en ningún lugar de esa escena. La tercera respuesta es un plural majestático, como cuando un rey dice nosotros. Pero ese uso es una convención medieval europea tardía que no existía en el hebreo antiguo. Esa explicación importa una costumbre lingüística europea a un texto del antiguo Oriente Próximo. Simplemente no aplica. Lo que realmente está pasando aquí es algo que los estudiosos bíblicos conocen desde hace más de un siglo, algo que se enseña abiertamente en seminarios. El texto conserva rastros de una tradición anterior, una tradición de consejos divinos, de una asamblea celestial en la que Yahvé presidía, pero no estaba solo. Los antiguos israelitas no empezaron siendo monoteístas estrictos. Su religión evolucionó durante siglos. La religión israelita temprana era enoteísta. Adoraban a Yahvé como su Dios, el Dios de Israel, pero reconocían la existencia de otros dioses. El Salmo 82 dice que Dios preside en la gran asamblea y juzga en medio de los dioses. Deuteronomio 32 describe al Altísimo dividiendo las naciones según el número de los hijos de Dios. El propio texto que la Iglesia llama perfecto y divinamente escrito traiciona la teología que le impusieron después. Y la quinta contradicción es, quizás, la que más daño real ha causado en la historia. Génesis 3:16. Dios se dirige a Eva después de la caída y le dice: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Un versículo. Y sobre ese único versículo, la Iglesia construyó toda una arquitectura de sufrimiento femenino. Durante milenios, se les dijo a las mujeres que su dolor en el parto era castigo divino, que sus cuerpos estaban malditos, que resistirse a ese dolor
era desafiar a Dios mismo. Mujeres gritaron de agonía durante horas creyendo que lo merecían. Mujeres murieron en el parto creyendo que era el plan de Dios para ellas. Y en el siglo XIX, cuando un médico llamado James Young Simpson desarrolló el uso del cloroformo como alivio del dolor durante el parto, la Iglesia lo combatió. Citaron ese versículo contra él. Dijeron que estaba interfiriendo con la maldición de Dios, que las mujeres debían sufrir porque la Biblia lo decía explícitamente. Mujeres murieron porque líderes religiosos valoraron una interpretación literal de un versículo por encima del alivio del sufrimiento humano. Y hoy, incluso hoy, ese mismo versículo se sigue usando para justificar la subordinación femenina en muchas iglesias. Si Dios es todopoderoso, amoroso y perfectamente justo, ¿por qué diseñaría una maldición biológica permanente en el acto mismo de crear vida, como castigo colectivo por algo que hizo una sola persona hace miles de años? La respuesta no es complicada, porque admitir que esta historia no es literal significa perder una de las herramientas de control social más poderosas jamás construidas. La sexta contradicción es casi demasiado obvia, y eso es exactamente lo que la hace tan fascinante, porque no es algo escondido en un matiz del hebreo antiguo. Está a plena vista, y de alguna manera, millones de personas la leyeron durante 2000 años sin detenerse a pensarla. Génesis 4. Adán y Eva tienen 2 hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Dios destierra a Caín. Y entonces Génesis 4:17 dice esto: Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Alto ahí. ¿Quién es esta mujer? Si Adán y Eva fueron los primeros y únicos humanos jamás creados y tuvieron 2 hijos, y uno de esos hijos ya está muerto, ¿de dónde salió la esposa de Caín? La Iglesia tiene una respuesta estándar que probablemente ya escuchaste. Adán y Eva debieron tener otras hijas, no mencionadas en el texto, y Caín se casó con una de sus hermanas. Está bien, aceptemos eso por un momento y sigamos esa lógica hasta el final. Entonces la humanidad entera comenzó con un hermano casándose con su hermana. Toda la raza humana, según una lectura literal del Génesis, desciende de uniones incestuosas entre hermanos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque apenas unos libros después en la misma Biblia, Levítico declara el incesto una abominación, un pecado tan grave que conlleva la pena de muerte. El texto es explícito, inequívoco. Entonces dejemos esto claro. Dios diseñó a la humanidad para comenzar mediante el incesto, lo requirió en realidad. No había otra opción si tomas la historia literalmente, y unos libros después declaró ese mismo acto una abominación castigada con la muerte. O la ley moral de Dios cambió. Lo que no solo era aceptable, sino literalmente necesario en Génesis, se volvió digno de ejecución en Levítico, o la historia contiene una contradicción interna tan fundamental que revela que nunca fue pensada como historia cronológica literal. Y el problema no termina con Caín. Después del diluvio, solo la familia de Noé sobrevivió. Sus 3 hijos y sus esposas, 6 personas repoblando la tierra entera, lo que significa que otra vez estamos de vuelta a hermanos, casándose con hermanos, primos con primos, parientes cercanos, reproduciéndose durante generaciones solo para mantener viva a la especie humana. Si insistes en leer el Génesis como historia literal, tienes que aceptar que Dios, no una sino 2 veces, diseñó a la humanidad para perpetuarse mediante la práctica exacta que después llamó abominación digna de muerte. ¿Eso tiene sentido como marco moral de un Dios perfecto y consistente? ¿O tiene más sentido como lo que realmente es, cuentos populares, historias de origen, mitología que usa las convenciones narrativas que las audiencias antiguas entendían y aceptaban, historias que nunca fueron pensadas como libros de biología ni códigos legales consistentes? Y llegamos a la séptima contradicción, la que socava absolutamente todo, no solo una doctrina, sino la comprensión cristiana entera del mal, de la guerra espiritual, de por qué la humanidad necesitaba salvación. Génesis 3 describe a la serpiente así: era más astuta que cualquier otro animal del campo
que Dios había hecho. Un animal del campo que Dios había hecho. La serpiente se describe como un animal, una criatura, algo que Dios creó. Inusualmente astuta, sí. Capaz de hablar, sí, pero la Biblia también tiene una burra que habla en el libro de Números, y nadie construye una teología sobre eso. En ninguna parte del Génesis se dice que la serpiente sea Satanás, ni un ángel caído, ni el diablo, ni el príncipe de las tinieblas. Ese lenguaje no existe en el texto. Esa interpretación se agregó siglos después, cuando el pensamiento judío empezó a recibir la influencia del zoroastrismo persa y su dualismo cósmico entre el bien y el mal. Libros escritos siglos después del Génesis empezaron a elaborar ideas sobre ángeles caídos, y el cristianismo tomó esas ideas y las leyó hacia atrás en el Antiguo Testamento, reinterpretando pasajes de sátira política, como el de Isaías sobre el rey de Babilonia, como si describieran la caída de Satanás. Pero eso es leer hacia atrás. El Génesis no sabe nada sobre Satanás. La historia original es sobre una serpiente parlante, un animal astuto en un jardín mágico, convenciendo a una mujer que no tenía conocimiento del bien ni del mal de comer un fruto. Eso es todo. Y sobre eso te dijeron que construyeras tu entendimiento entero del pecado, del mal cósmico y de la necesidad de salvación. Llevémoslo ahora a lo que realmente importa, no a la teología, no al debate académico, no a la satisfacción intelectual, sino a ti, aquí, ahora mismo, en tu vida real. Acabamos de recorrer 7 momentos específicos del Génesis, 7 lugares donde el texto se contradice tan completamente que la única forma de seguir sosteniendo la interpretación literal es dejar de pensar críticamente sobre lo que estás leyendo. Un Dios que no sabe dónde está Adán. Una promesa que no se cumple. Personas castigadas por algo que no podían entender que estaba mal. Pronombres plurales que apuntan a múltiples dioses. Mujeres malditas para siempre por una sola historia. Una esposa que aparece de la nada y una humanidad que comienza con incesto. Una serpiente parlante que la teología posterior transformó en la encarnación del mal cósmico. Ese es el fundamento. Sobre eso construyeron tu culpa. No sobre un terreno sólido, no sobre una lógica infalible, sino sobre una historia llena de contradicciones que nunca fue pensada para leerse literalmente, pero que una institución utilizó como arma porque necesitaba que te sintieras pequeño, culpable, dependiente y necesitado de su autoridad para concederte el perdón. Piensa en lo que eso significa para la culpa que has cargado, quizás toda tu vida. Ese zumbido de fondo de indignidad que nunca termina de irse del todo. La sensación de que hagas lo que hagas, estás fundamentalmente fallado en tu núcleo, de que naciste roto, de que hay algo mal en ti a un nivel más profundo que tus decisiones o tus acciones. Te pusieron eso adentro de manera deliberada, sistemática, desde que eras demasiado joven para evaluar lo que te estaban diciendo, antes de que tuvieras las herramientas de pensamiento crítico para preguntarte si algo de esto tenía sentido. Y usaron esta historia para hacerlo. Una historia que no resiste el escrutinio básico. Una historia que se derrumba en el momento en que la lees de la manera en que Spinoza la leyó, con ojos honestos, preguntas simples y la expectativa básica de que si algo es verdad, debería poder sostenerse bajo examen. Ahora necesito ser muy claro sobre algo, porque esta es la parte que la gente suele entender mal. Ver a través de la interpretación literal del Génesis no es lo mismo que rechazar a Dios. No es lo mismo que rechazar el sentido, el propósito, lo sagrado o la espiritualidad. Spinoza creía en Dios profundamente, apasionadamente, completamente. Toda su filosofía se construyó alrededor de la idea de una realidad divina infinita, subyacente a toda existencia. Simplemente no creía en el Dios pequeño, enojado y controlador de la religión institucional, el Dios que castiga a los niños por hacer preguntas honestas, el Dios que maldice a las mujeres por ser mujeres.
El Dios que construye toda su relación con la humanidad sobre un fundamento de miedo y culpa heredada, creía en algo más grande, algo que no necesita tu miedo, algo que no exige tu sumisión a través de la culpa, algo que no te castiga por ser humano. Puedes ser espiritual sin creer cosas imposibles. Puedes buscar la verdad sin tragarte contradicciones. Puedes tener una relación con lo sagrado sin defender lo indefendible. Y esto es lo que más necesito que escuches. No naciste roto. No estás manchado por el pecado de otra persona. No eres culpable por ser humano. No estás condenado antes de siquiera abrir los ojos. Si alguna vez alguien te dijo que sí, si usaron esta historia para hacerte sentir pequeño, sucio, indigno y condenado, estaban repitiendo una mentira. No necesariamente porque fueran malvados, muchos genuinamente creían lo que decían, sino porque a ellos también les enseñaron una mentira tan antigua y tan envuelta en el lenguaje de lo sagrado que se sentía indistinguible de la verdad. No era verdad. Nunca lo fue. Y ahora tú lo sabes. Si este video te dio, aunque sea un poco, una sensación de libertad, si te ayudó a ver que las preguntas que cargaste durante años no eran señales de fe débil, sino de una mente honesta, haciendo exactamente lo que las mentes honestas deben hacer, no te lo guardes. Cuéntanoslo en los comentarios, dinos desde qué país nos estás viendo y cuál de estas 7 contradicciones te sacudió más. Dale like a este video, compártelo con alguien que también necesite escuchar esto y suscríbete al canal porque seguimos desarmando, semana tras semana, las historias que nos enseñaron a cargar como si fueran verdad absoluta. La culpa nunca fue tuya. Ahora lo sabes.